en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días. Seamos bienvenidos a nuestra Eucaristía, donde compartimos el alimento de la palabra, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Con mucha confianza, antes de presentar a Dios nuestras necesidades e intenciones, hemos de agradecerle todos los favores y beneficios que hemos recibido de su infinita bondad y misericordia. Ponemos en sus manos todas nuestras necesidades. Pedimos por el fin de esta pandemia, por la paz en el mundo entero, por la Iglesia universal y diocesana, por esta nuestra comunidad parroquial de San Juan Bautista, por todos nuestros fieles, por todos nuestros parroquianos, por todas nuestras familias, para que las asista con misericordia y paz. Pedimos por esas familias que se encuentran en situación crítica, las más necesitadas, las más pobres, las más vulnerables y marginadas de toda sociedad, para que nuestra oración y ayuda no les falte, así como la presencia de Dios nuestro Señor. Pedimos también por todos y cada uno de nuestros enfermos, y por quienes cuidan de ellos, tanto en casa como en los hospitales. Rogamos también por quienes están privados de su libertad o lejos de sus hogares. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares y amigos, para que Dios los tenga consigo en su presencia y a nosotros nos dé el consuelo y la paz. Reconocemos delante de Dios nuestras faltas, a quien pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su afecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida,
con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron, flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, los potestados y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor.
El miércoles anterior dimos inicio a nuestro tiempo de Cuaresma. Hoy es nuestro primer domingo en el que hemos escuchado una lectura que año con año hace la apertura a esta nuestra experiencia de Cuaresma. Hemos de notar que el evangelista San Marcos, a diferencia de Mateo y de Lucas, que hacen referencia a este momento de Jesús, en los otros dos evangelistas, en el mismo Mateo y en el mismo Lucas, se extiende y hace más explícito el mencionar en qué consistían las tentaciones. En la manera de escribir de Marcos es más sencilla, más somera. No con ello quiere decir que es menos importante, pero únicamente menciona que Jesús fue tentado por Satanás sin dar explicación de esas tentaciones. Pero vamos viendo con calma, de alguna forma adentrándonos a este evangelio que fue muy corto este domingo y que nos invita a una reflexión, de las cuales vamos a sacar algunas expresiones que tienen mucho que ver con nuestro tiempo también actual. La primera de ellas hemos de reconocer que dice que no fue iniciativa de Jesús el ir al desierto, sino que fue impulsado por el Espíritu. Recordemos que antes de que esto suceda, a Jesús lo reconocen cerca del Jordán, donde es señalado por Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Después los discípulos van, se acercan, se presentan con el Maestro, y es Jesús quien después los va a invitar. Una vez que es bautizado, que recibe, que se abren los cielos y donde se escucha la voz de parte del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, y que desciende sobre él el Espíritu Santo. Hoy vemos cómo ese Espíritu lo impulsa al desierto. Y no se refiere únicamente, y para nosotros también nos ayudaría mucho a poderlo ver así, al desierto físico del lugar, sino al desierto existencial que todos tenemos. En el momento en que Jesús se retira, empieza la continuidad de su silencio. Y digo continuidad porque hemos también de recordar que son 30 años donde Jesús ya está en el mundo, pero se mantuvo en una postura silenciosa de preparación, de hacer una interiorización de su vida, de saber escuchar al Padre para poder disponerse a lo que también el Padre le fuera a solicitar. Y en esa forma de hacerlo Jesús nos pone el ejemplo a nosotros. Un desierto que hoy que vivimos esta pandemia, que nos obliga, tal vez también impulsados por la situación, a mantener nuestros desiertos. Con la diferencia que muchos de nosotros quizás nos ha faltado hacer esa profundidad de confrontarnos, de interrogarnos, de reflexionar. Hoy en día vivimos en medio de tanto ruido, un ruido que nosotros no provocamos quizás, pero sí ruido que adquirimos, o en algunos de nosotros ruidos que hacemos. Tenemos miedo a la soledad. Asociamos el silencio con soledad. Y la soledad muchas veces nos da miedo, nos asusta no escuchar. Es como hacer un ejercicio entrando a una habitación en donde se sella y únicamente podemos contemplar a través de los cristales. No escuchamos nada, pero vemos cómo se mueven las cosas por el viento e imaginamos quizás el sonido, pero no escuchamos absolutamente nada. Nos cuesta trabajo en esa nuestra habitación, en ese poder interiorizar nuestra persona, callarnos, a silenciarnos. Es muy común que estando en nuestra habitación estemos manipulando los aparatos eléctricos, el celular, que tengamos música, que tengamos la televisión. Y a veces, aunque no estemos al 100 conectados con el televisor o con la música, pero necesitamos un poco de ruido, porque no estamos habituados al silencio. Callarnos nos cuesta mucho. Y el callar no solamente no es el emitir sonido, sino el
callarme para también saber hacer una escucha de Dios y escucha de mí mismo, de aquello que continuamente sé y conozco de mí, que muchas veces no me agrada, pero que me da miedo detenerme. A veces pareciera que es más fácil continuar. Nadie sabe, nadie conoce, pero Dios sí. Cuando Jesús se va al desierto, hace la referencia también a esos 40 años donde el pueblo de Israel es liberado del pueblo de Egipto. En esos 40 años que hacen la travesía por el desierto y van en busca de la tierra prometida donde manaría leche y miel. Esos 40 años del cual nos habla el Antiguo Testamento se manifiestan ahora en esos 40 días con una forma semejante a la que hace Jesús. Atravesar un duro tiempo donde hay que ir en busca, donde hay que confiar en Dios, donde hay que creerle a Dios. Pero para escucharlo hay que callarnos y en medio de la nada poder encontrar la voz de Dios que nos llama. Es muy fácil en muchos pasajes de la Escritura encontrar a Jesús en esa postura, estando con los discípulos, estando con mucha gente, después de atender tanto a la gente, a los enfermos, a aquellos que estaban poseídos, incluso con sus más cercanos, con los apóstoles, había un momento que Él se retiraba, necesitaba estar con el Padre, en esa comunión, en ese silencio, en esa manera de disponerse a entrar en esa forma tan íntima y suya de encontrarse con el Padre. Creo que mucho tendríamos que aprender de esa forma. Por si fuera poco, en el Evangelio también nos hace mención de otros 3 puntos importantes, la manera como Jesús menciona: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, es decir, ya hace una premonición de lo que vendrá. Su vida pública, esos 3 años siguientes donde junto con sus apóstoles irá de lugar en lugar, veremos cómo obra milagros, cómo sana enfermos, pero llegará el momento en que todos esos 3 años intenta una y otra vez de hacerse saber el Hijo de Dios. No le creyeron, se mofaron de Él, le criticaron, social y políticamente fue señalado, y todo ello le trajo la consecuencia también de su muerte. Esos 3 años en donde forma a sus apóstoles para después encomendarles consigo la iglesia que también él funda. Vienen otras 2 expresiones importantes: conviértanse. El convertirse habla entonces de un detenernos, de un analizarnos, arrepentirnos en ese dolor de conciencia de lo que no me agrada y que no le agrada tampoco a Dios, para poder hacer entonces una conversión, un cambio en nuestra historia. Dejar nuestras viejas ropas y revestirnos, como decía la primera y la segunda lectura, la gracia del bautismo, la oportunidad que Dios nos da. El agua que en la primera lectura escuchábamos acerca de Noé, cómo tanta gente muere, y vemos también en Pedro cómo lo retoma señalando consigo el sacramento del bautismo. Por el bautismo morimos, pero también nacemos a una nueva vida. Dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos plenos de Dios, en la gracia de aquel que nos ha dado también ese ejemplo y ese testimonio, que es la persona de Jesús. Juan el Bautista, que le participa el bautismo al mismo Jesús. Arrepiéntanse. Imaginemos aquella expresión directamente de Jesús: conviértanse. Es como si dijera: dense cuenta de cómo están haciendo las cosas. Así no es como deben de vivir. Y se lo decía a todos los grupos, a los publicanos, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a los ancianos. Y se los decía no solamente con una actitud retadora, sino también misericordiosa, como nos lo dice también a nosotros. Arrepiéntanse. No es una fórmula propia para un solo día, como es el día miércoles de ceniza. No, es una actitud constante.
en esa referencia que también tenemos en el sacramento de la reconciliación. Arrepiéntete. Y el último de la fuerza de este Evangelio, que es crean en el Evangelio, la buena nueva que Jesús nos trae, crean y créanle. La Iglesia nos invita a creerle a Dios y el mismo Jesús nos invita entonces a creer en su propuesta. Nos cuesta trabajo creer porque vivimos en medio de situaciones que hoy en día es difícil la credibilidad. Todas las instituciones son señaladas, en donde existen con ello los elementos humanos que también la hacen frágil a cada institución, incluida la Iglesia. Pero también existe con ello la misericordia y existe también la bondad en el arrepentimiento y en el volver a iniciar. Crean en el Evangelio, la buena nueva. Jesús nos hace pues esta propuesta y nos invita a descubrir sus caminos, como lo decíamos en el Salmo. Hay que silenciarnos. Si leemos la vida de los santos, se apartaban, buscaban esa intimidad, se asilenciaban. Podían estar muchos momentos sin decir ni una sola palabra porque es necesario que Dios hable en nuestro interior. Recuerdo una ocasión que estando con unos monjes benedictinos, olivetanos, mientras estudiaba, nos tocó una experiencia en una Semana Santa en aquel lugar y en un salón donde solamente había 8 monjes. Era muy notorio que ellos solo hablaban 15 minutos después de cada alimento. El resto del día era silencio. Las labores de casa, de trabajo, cada quien tenía sus acciones, sus responsabilidades, pero era increíble cómo en esos 15 minutos pareciera que estuvimos hablando todo el día. Había una cercanía, una hermandad, había una relación tan fructífera que en 15 minutos, repito, parecía como si hubiésemos hablado todo el día. Pero lo más grandioso de ello es que llamaba mucho mi atención. Dentro de esos 8 había 2 muy mayores de edad, pero uno de ellos tenía hasta su cara muy, muy dura. Los mismos colegas lo señalaban por ser un hombre muy duro, pero el día que le tocó en los días santos la predicación fue algo sensacionalmente increíble. Y me hizo acordar de aquella expresión que decía, cuando un monje habla hay que callar, porque han profundizado durante mucho tiempo y se han silenciado durante mucho tiempo, que lo que fluye de ellos es lo mismo que han estado alimentando, la presencia de Dios, con sus oraciones, con sus sacrificios, con sus silencios, con sus Eucaristías, con su manera de donarse a la Iglesia, allá, aislados, en un servicio oculto. No nos exime a nosotros también de poder vivir nuestro desierto, nuestros silencios, para poder acercarnos cada vez más a Dios nuestro Señor. Quizás hablamos demasiado cuando estamos con Él y le decimos tantas cosas que cuando Él quiere responder ya no nos damos cuenta. A veces cuando vamos a la capilla del Santísimo o cuando estamos de frente a Él, le pedimos tantas cosas, pero quizás no le damos el tiempo de saber hablar Él con nosotros. No tengamos miedo a ese momento de soledad, a ese momento de silencio, que nos lleve también a la contemplación, a la oración constante, a la permanencia con Él. Que se haga no solamente un hábito, sino una virtud, saber estar con Dios, saber escucharlo, como el mismo Jesús lo hizo. A Jesús sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a hacer el credo de los apóstoles. Decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos al Señor, junto con el pan y el vino, nuestras vidas. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da la vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Recemos, hermanos, para que este sacrificio del pan y del vino, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque es este el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel día es este el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, con todos nuestros obispos, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos de no convertirnos, de no arrepentirnos y creer en ti. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oh buen Jesús, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor. Si tú estás aquí, te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos das, Señor. Llena mi alma y dame de tu amor. Llena mi alma y dame de tu amor. Gracias, Señor, por el alimento de tu palabra, de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, mira por mis ojos, habla por mi boca, sonríe con mis labios, ama con mi corazón. Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirigimos nuestra oración a nuestra Madre María en la advocación a la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre del Tepeyac, y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Hacemos también nuestra oración al santo patrono de esta nuestra comunidad parroquial, al buen San Juan Bautista. Decimos juntos: bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo. Guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz, y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón. Protégenos, alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la ventura y el bienestar en nuestro hogar y trabajo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia infinita de Dios, descansen en paz, así sea. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Agradecerles su presencia, su participación, tanto desde casa como desde sus trabajos. Agradecerles la oportunidad que nos dan de poder entrar a sus hogares y a sus trabajos en el servicio de la Eucaristía. En esa misma confianza, invitarles el próximo sábado, es fin de mes, donde hacemos nuestra velada de oración el último sábado de mes. Los invitamos a las 7 de la noche a participar de ella. Ojalá y así pudiera ser. Únicamente es por esta transmisión. No hay presencia física, dada la situación que vivimos, pero eso no quita que desde nuestros hogares o trabajos pudiéramos también acercarnos al Señor en esa contemplación con su presencia. Están cordialmente invitados. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca por siempre. Amén. En la paz del Señor, hagamos vida lo que hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una muy buena semana. Sigamos cuidándonos con responsabilidad civil y con conciencia cristiana. Buena tarde. Yo el Señor de cielo y mar, a mi pueblo oí llorar, a los que sufriendo están, voy a salvar. Yo que el cielo hice brillar, luz haré en su oscuridad. ¿Quién podrá mi luz portar? Y a ellos llevar. Aquí estoy, Señor,
heme aquí, mi Dios, te he escuchado en la noche hablar. Yo iré, Señor, si me guías a tu pueblo, pondré